Bueno, y hoy vamos a entrar ya de lleno a nuestra entrevista del día de hoy. Hoy tenemos como invitado aquí en la cabina de Vamos Guate es una persona que ya ha estado en algunas oportunidades aquí con nosotros y hoy vamos a profundizar un poquito más sobre su experiencia, un poco de coyuntura y vamos a conocer un poco la trayectoria y bueno, qué nuevos desafíos se nos vienen tanto para Guatemala también como para él. Así que para nosotros es un gusto presentar a Luis Antonio Velázquez Quiroa. Él es un ciudadano guatemalteco, fue presidente de la Junta Directiva del Banco del Estado, del Crédito Hipotecario Nacional, también fue ministro de Economía, fue secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia de la República, fue secretario de Estado en la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, es empresario, es comunicador, ha mantenido un programa semanal de televisión llamado Inversión y Desarrollo con Luis Velázquez desde abril del año 2008, son más de 558 programas al aire, con propuestas para desarrollo y se transmite en aproximadamente 45 países. Ha estudiado un PhD en política y ciencias sociales en Estados Unidos. Tiene un Master Degree también en Estados Unidos. Y hay una serie de programas también de alta gerencia también del Instituto Centroamericano de Administración, en el INCAE. Y bueno, ha sido conferencista con más de 38 años de experiencia técnica, gerencial y en juntas directivas. Así que es para nosotros un gusto contar hoy aquí con Luis Antonio Velázquez Quiroa, quien compartirá con nosotros a lo largo de este programa para que usted también ya aliste ahí sus preguntas a través de nuestro WhatsApp. Así que Luis, bienvenido. Muchas gracias Luis Fernando, Axel, de nuevo es un gusto saludarlos y en este 5 de febrero, donde el día de ayer cumplimos 43 años del terremoto de 1976, yo me quedé soterrado en mi pueblo natal, Coyabasquiché, una experiencia muy triste, pero como dijo el presidente de ese entonces, Guatemala está herida, pero no de muerte. Y eso hace muy similar a la situación en que está nuestro país en este momento, donde vemos una problemática muy aguda y qué agradable escuchar a jóvenes como Abraham del Salvador, que hace una síntesis muy concreta de la situación. Es importante resaltar algunos elementos. Solamente asistió a votar el 51.08% del padrón electoral en El Salvador. Es decir, que eso demuestra que la población está desencantada con los políticos y con la política. Y eso también tiene una relación con nuestro país, Guatemala, porque en todas las encuestas los políticos salen con el 99% de desaprobación. Es decir, solamente tienen el 1% de aprobación. Y también las encuestas manifiestan que el 80% de la población guatemalteca en este momento no ha decidido por quién votar. Eso quiere decir que están esperando algo nuevo, están esperando un cambio. Y los partidos políticos prácticamente están colapsados, son más de lo mismo. Diríamos que es casi que un cementerio de partidos políticos lo que existe en Guatemala. Bueno, un cementerio donde están los dinosaurios también. Ajá. Y la política ha fracasado. Ajá. Sinceramente, al ver los indicadores sociales, que pudiéramos dar cualquier cantidad de indicadores, pero si hablamos, por ejemplo, de que 7 de cada 10 niños no tienen alimento, de nutrición crónica y de nutrición aguda, que 8 de cada 10 guatemaltecos de la población económicamente activa están en la economía informal, subempleados o desempleados, que 3.5 de millones de guatemaltecos, es decir, un porcentaje significativo, está en Estados Unidos por falta de empleo, y que el mayor generador de la riqueza nacional, es decir, el Producto Interno Bruto, son los migrantes. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con nuestro país? ¿Hacia dónde va? Y la población tiene un desencanto. Claro. Porque lo que vimos en el año 2015, los que asistimos a la plaza, hay todavía una expectativa muy grande, más grande todavía que el 2015, pero también hay un desencanto, hay un enojo, hay una pasividad. El país tiene futuro, no tiene futuro, ¿qué va a pasar? ¿Podrá aparecer una opción política que realmente le dé las respuestas a toda la problemática del país? Y yo soy optimista. La respuesta es sí, sí hay una visión de futuro. Claro. Y es ahí donde ustedes como medio de comunicación juegan un papel muy importante a traer estos temas a la opinión pública.
Querida audiencia, 3043-8888 es nuestro medio de comunicación. Puede enviarnos un mensaje de texto, nota de voz. Y la pregunta de hoy es, ¿usted cómo se siente? ¿Siente que Guatemala tiene futuro? ¿Sí o no? Porque recientemente compartíamos aquí en cabina que ese es el sentir de la gente, que Guatemala no tiene futuro, mejor mirar hacia el norte. Y bueno, no voto en estas elecciones porque simplemente no quiero más de lo mismo. Luis Fernando decía, básicamente tenemos un cementerio de partidos políticos. Antes de entrar al programa hicimos una lista de los que más sonaban con Luis Fernando y tenemos en total 17 partidos políticos con binomio presidencial. Pero hay muchos más que no van a presentar un binomio presidencial, se van a presentar alcaldías. Entonces va a ser muy interesante todas esas opciones que vamos a tener y quiénes son nuevos jugadores, quiénes son jóvenes jugadores y quiénes son, otra vez, los que siguen en el sistema, ya sea enquistados, ya sea por buenos o por malos, ¿verdad? Y Luis, de hecho, bueno, tú has venido trabajando en política ya desde hace, o mejor dicho, ya haciendo una gestión pública de alguna manera desde hace ya más de 17 años, o mucho más de eso. Incursioné en la gestión pública en el año 2008 y vengo haciendo un trabajo voluntario ad honorem desde que tenía 13 años, específicamente desde el 4 de febrero de 1976. Y eso pues es mi pasión. Y en el tema político electoral estamos aproximadamente a pocos días de incursionar en un proceso electoral formal, donde como ciudadanos tenemos distintas opciones y donde ahí tomaremos una decisión de incursionar ya probablemente en un puesto de elección popular. Sin embargo, no tengo ningún minuto de tarima, no he participado para ninguna posición anteriormente, por lo tanto no soy político. Sí tengo experiencia en la gestión administrativa de la administración pública. Y bueno, esa gestión administrativa es algo que necesitamos y mucho. A mí no se me olvida cuando vino aquí el licenciado Cajas, creo que es, y nos habló del Instituto Nacional de Administración Pública. Y bueno, él mismo nos decía, aún dentro de nuestra propia organización, el 80% de nuestros ingresos se va para el pago de planillas. Y nos queda un 20% para otros costos y gastos y no sé qué más. Entonces, Guatemala es un país que tiene muchos recursos, que tal vez hay mucha defraudación fiscal todavía, pero hay bastantes ingresos que recoge la Superintendencia de Administración Tributaria, el fisco lo recoge bastante, y vemos que eso se sigue perdiendo. Vemos el caso del Partido Patriota en todo lo que se gastó, vemos todavía muchos casos de sobornos, muchos casos de, bueno, Guatemala tiene en cierta forma mucha riqueza a pesar de toda esa corrupción que hay. Por lo tanto, ¿es importante la administración pública o no para estas elecciones? Por supuesto que sí. Guatemala necesita un equipo experto. El país ya no está para más improvisaciones. Ya no podemos estar prueba y error. Tú lo decías bien, Alex, la cifra es un poco más alta. De cada quetzal que el gobierno está utilizando en el presupuesto público, 92 centavos se van a gastos de mantenimiento, sueldos y salarios, y solo quedan 8 centavos para una inversión. ¿Qué tipo de inversión estamos haciendo? ¿Cuál es la calidad de ese gasto? Y en ese sentido, esto es histórico, no es de los últimos 2 o 3 años, sino en los últimos 70 años se ha venido acumulando, y hay cifras donde se dice que ya la corrupción está llegando a un 35 o 40%. Y eso lo puedes ver en el indicador de transparencia internacional, que recientemente se dio a conocer y donde Guatemala sube al puesto 143. Haití está en el puesto 157 aproximadamente, Nicaragua en el puesto 159 y Venezuela en el puesto 169. Es decir, que el tema de la transparencia, los valores y el liderazgo positivo, y donde tenemos que entrar de frente a la corrupción, es un tema de todos los guatemaltecos. Pero también recordemos que los valores se enseñan en la familia, con los papás, con los hermanos, y ahí es donde tenemos que regresar realmente a las bases, porque la corrupción la hemos visto que se ha ido enquistando en casi todos los sectores. Lo digo para construir, no para criticar, porque sí tenemos que enfrentar los problemas, y se ha convertido en el cáncer del siglo XXI. Cáncer que te quita oportunidad en seguridad alimentaria y nutricional de la gente, en educación, en salud,
en carreteras, en el deterioro del Estado y tantas otras cosas. Bueno, y estamos entrevistando y aquí con nosotros conversando con Luis Antonio Velázquez Quiroga, quien está pues comentándonos respecto a lo que es su experiencia. Y bueno, al regresar de este corte musical vamos a profundizar un poquito más en la coyuntura y qué acciones y qué cuestiones se nos dejan venir para estas elecciones. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta. Este es su programa Vamos Guate. Gracias a las personas que ya se comunican con nosotros. Gracias allá a Manuel Rímola, que está siempre ahí escuchándonos. Manuel alias Meme. Así es, así le dicen, el alias Meme. También gracias a... Manolo también le dicen. Así es, el Manolito. Está bien, gracias a usted que ya... A Leida Bedoya también que nos sintoniza también. María Paula Enríquez que también nos escribió por aquí. Bueno, estábamos hablando ahorita con Luis y hablábamos de que cuando se visita, que has tenido la oportunidad de visitar los departamentos del país, digamos, en el interior hay una esperanza de que el gobierno sea el que solucione los problemas, ¿verdad? Y pues de alguna manera hemos tenido gobiernos, y hasta el mismo sistema se presta, que es mantener las necesidades del pueblo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué deberíamos de esperar de un nuevo gobierno? O sea, todavía necesitamos el asistencialismo, porque digamos, entiendo yo que de cada 10 niños, por lo menos 5 tienen desnutrición crónica infantil en el interior de la República. Ahora, ¿necesitamos un gobierno social o qué es lo que necesitamos? Luis Fernando, en el interior y en las áreas marginales la gente dice, después de Dios, el gobierno. Pero tristemente, los que quieren ser papá gobierno nos buscan solo cuando van a hacer las elecciones y nos tiran una bolsa de comida o nos regalan una lámina. Ya estamos hartos de ese sistema porque nos ha mantenido pobres, nos ha mantenido con hambre, nos mantiene inseguros, con falta de educación y falta de salud. La gente lo que espera es un cambio totalmente distinto. Pero don Luis ¿Qué necesita Antonio, el país? Ahí tal vez solo vamos un paso atrás, porque hemos visto, o yo lo que he visto por lo menos incluso desde el sector privado, es al momento de poner una hidroeléctrica, lo que pide la población es láminas, pide ciertos apoyos materiales, incluso que se les dé energía gratuita. En algunas giras que yo he conocido de algunos partidos políticos, lo que la gente pide es lo mismo, láminas, fertilizantes, salones sociales. Entonces, esta opinión tuya, ¿de dónde nace? Nace de las comunidades. Recuérdate que yo nací en Joyabaquiché, es decir, que conozco los 340 municipios de las 33,000 comunidades, probablemente conozco 22,000 comunidades, y nace del contacto con la gente, porque uno les pregunta, ¿ustedes quieren que les regalemos más bolsas, les regalen láminas o quieren proyectos productivos? Cuando hablamos de proyectos productivos, la gente se pone feliz, abre los ojos y les hablamos del fomento de la micro, de la pequeña y mediana empresa, de cambiar el chip de campesino a productor, porque ese es un esquema distinto, de sistemas de riego, de paquetes tecnológicos, de semillas mejoradas, de llevarles a ellos cómo vender su cosecha, lo que se llama encadenamiento empresarial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Recordemos que los gobiernos no producen empleos. Los gobiernos lo que tienen que hacer es generar las condiciones en función de un Estado constitucional de derecho para el fortalecimiento de las instituciones y que este sistema de gobierno cree las condiciones necesarias para que cada individuo, cada familia encuentre lo básico que necesita el Estado para poder ser arquitecto de su propio destino. Es ahí donde han fallado los gobiernos, que se han convertido en gobiernos asistencialistas. Entonces, la mejor política social tiene que ser la creación del fomento de los empleos, de las MIPYMES, el acceso al crédito. Ahora, lo que tú decías, en los proyectos y en las comunidades, por supuesto que la gente está en unas condiciones infrahumanas. De veras que da tristeza visitar las comunidades y visitar las áreas marginales. Y por eso ellos esperan algo rápido, algo de comida, esperan una lámina o esperan un quintal de fertilizantes. Sin embargo, la gente es más inteligente de lo que uno se imagina, porque les preguntas, ¿ustedes quieren esto, que es pan para hoy y hambre para mañana?
que los hace depender de un político que los quiere manipular y acarrear para cuando él quiere, o que ustedes puedan tener realmente las condiciones necesarias para poder producir. Es ahí donde una de las prioridades que tenemos como país es recuperar el campo. Esto es un papel que se tiene que dar en las propuestas para la próxima contienda electoral. Ahora, Luis, yo lo que veo de lo que vos nos comentás ahorita es, primero hay un paso antes, el tema de educación. Yo como le vendo la idea, no es una cuestión de marketing, es un sistema de educación. Cómo le cambio la mente es un sistema de educación. A mí me llama la atención porque recientemente vi un documental en Netflix de Evo Morales en Perú y la gente, en Bolivia, perdón. La gente le seguía pidiendo en las comunidades salones sociales, canchas de fútbol, pero él mostraba en los videos, ¿verdad?, que no tienen drenajes, tienen índices de desarrollo humano muy bajos, y él le daba a la gente lo que quería, más no lo que necesitaba. Pero lo que vos nos estás compartiendo aquí es un entendimiento, un cambio de mentalidad en la población guatemalteca. ¿Cómo logramos eso? Bueno, acuérdate que como dice John Maxwell, hay que liderar con el ejemplo. Y el líder, su responsabilidad es conocer el camino, mostrarlo y acompañarlo a la gente. Puede ser que en una comunidad te pidan un salón comunal, pero cuando vos haces una encuesta o hablas con ellos y te das cuenta que realmente no tienen proyectos productivos, que no tienen sistemas de agua potable, que no hay una escuela con condiciones básicas, y les mostrás, la gente dice, sí, realmente cambiémonos a esto. Es ahí donde ha hecho falta una visión de Estado, una visión de futuro del Estado guatemalteco, de los gobiernos, porque ellos bailan al son que les toquen y no han tenido la capacidad de mostrarle una ruta distinta. Yo te puedo hablar de proyectos productivos en áreas comunitarias, como los que tú te referías, y donde les muestras un antes y un después. Y la gente dice, sí, definitivamente, esto es lo que queremos. Y vemos casos exitosos, por ejemplo, la Escuela Maya de Negocios de la Red Global de Empresarios Indígenas, que está actuando en el altiplano, donde toma a las mujeres emprendedoras que hacen sus tejidos, su vestuario, sus artesanías, y que han estado en una condición prácticamente de sobrevivencia. Pero ya cuando las empezás a capacitar, las metes en un esquema distinto, les empieza a cambiar la mentalidad. Entonces, en la educación que tú decías, Axel, nosotros tenemos que hacer dos tipos de educación. Hacer una reforma al pensum curricular para que realmente retomemos los valores, el servicio ciudadano, una educación del siglo XXI, de la tecnología, las ciencias de la comunicación, y una educación para el trabajo, como lo está haciendo el INTECAP. Carreras técnicas que en 3 meses te empiecen a dar resultados e ingresos para la gente. Ahora, Luis, con base a lo que tú dices, por ejemplo, hemos estado hablando en este programa, digamos, está la ley de servicio civil, está la Constitución, está la ley de contrataciones del Estado, está el tema de los sindicatos en el área de salud, en el área de educación. ¿Cómo hacer gobierno con todos esos candados que tenés? Porque digamos que aunque quieras hacer algo, algunas políticas públicas te van a durar a veces hasta 4 años el lograr que se logren liberar fondos en algunos casos. ¿Cómo lograr? ¿Cuáles deberían de ser los primeros pasos? ¿Deberíamos de empezar a refundar un Estado, o con lo que ya existe se puede trabajar? Yo no veo que sea necesario refundar un Estado. Con lo que ya existe se puede trabajar. Lo que pasa es que el país necesita orden, necesita control, necesita liderazgo, necesita valores y un Estado constitucional de derecho. El artículo 183, inciso A, es muy claro de la Constitución. Dice, el presidente es el responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes. Eso no está en discusión. Entonces, desde ahí se tiene que ejercer un liderazgo para poner orden en el Estado y en las instituciones. Mencionaste la ley de compras. Esto necesita una reforma que tiene que ponerse de urgencia nacional el 14 de enero en la toma de posesión, porque no podemos seguir con esos pasos de tortuga para que la administración sea efectiva. Y no hay necesidad de inventar la fórmula del agua azucarada. Chile tiene un sistema de compras excelente. Para ponerlo en resumen, ellos tienen una base de datos que todo lo que van comprando, cotizando, se queda almacenado, y cuando vuelven a necesitar comprar esos productos o servicios, ya no queda a discreción del funcionario, sino que el sistema, a través de un sistema de base de datos,
ya de una vez le recomienda dónde comprar, en las calidades, en los precios, en los tiempos de entrega, etc. Mencionaste el tema de servicio civil. Tenemos 4 leyes del servicio civil, las de las municipalidades, sistema legislativo, el judicial y el ejecutivo. Eso hay que hacer un inventario, se tiene que dar a conocer el censo de funcionarios públicos y empleados, que aparentemente ya se hizo, pero nadie sabe cuáles son los datos exactos, y tenemos que hacer un desarrollo de la administración pública por la meritocracia. Eso quiere decir redefinir los puestos, las funciones, las atribuciones, las capacitaciones, una escala salarial, y que los puestos políticos únicamente sean de viceministros o subsecretarios y secretarios y ministros. De directores para abajo hay que premiar a la buena gente que haga el trabajo en función de la evaluación del desempeño. Y el tema de los sindicatos, esto se perdió en el año 85, donde cada institución se le facultó para que hiciera, si es que había la demanda, de los pactos colectivos de trabajo. Esto hay que regresarlo a que se haga únicamente a través del abogado del Estado. ¿Quién es? La Procuraduría General de la Nación. Entonces, con esa integración, con la ratificación del Ministerio de Trabajo, para ver si procede o no, que es el que hace la relación con la Organización Internacional del Trabajo, y con el Ministerio de Finanzas, si en dado caso viene una propuesta, ver la viabilidad financiera. Pero no podemos tener secretarias que en algún lugar están haciendo un buen trabajo y ganan 3.500 quetzales y a través de un trabajo digno, y una secretaria que por compadrazgo o por otra naturaleza está ganando en el Congreso 39.000 quetzales. Eso no puede ser. Eso necesita un orden, porque como está en este momento, el Estado va hacia una quiebra. Y perdón, Axel, solo, digamos, entendiendo en tu caso que fuiste ministro de Economía, estuviste dirigiendo el CHN en la Secretaría de la Presidencia, digamos, ya hay una expertise tuya en cuanto a esto, pero ¿cuáles son los riesgos que hay de llegar un grupo de políticos que no tienen experiencia en gestión pública? Porque, digamos, lo que pasa es que se pierde un año en lo que se aprende a cómo funciona el gobierno. El segundo y tercer año medio hacen gobierno, el cuarto año están viendo cómo hacen para salir. O sea, ¿cómo hacer? Porque, digamos, no sé si deberíamos de preferir más gente íntegra, aunque no tenga las cualidades ni las capacidades, o si existe gente con cualidades y con capacidades y que tenga el conocimiento de la gestión pública. Por supuesto, la curva del aprendizaje es muy larga y es muy cara, y el país en las condiciones que está necesita experiencia, necesita honradez, necesita gente que ame a Guatemala, gente con valores, y es ahí donde tenemos que encontrar la mejor opción política en esta próxima contienda electoral, que tenga experiencia, que tenga un equipo de trabajo, que tenga un plan integral con los grandes acuerdos de nación, que proponga un Estado constitucional de derecho, porque esto es muy importante para las reglas claras, y que vele por una efectividad. En mi opinión, el país necesita una economía social de mercado. Eso quiere decir, en pocas palabras, empresa donde sea posible, Estado donde sea estrictamente necesario, pero un Estado que sea en función de la Constitución de la República, que cada institución cumpla con su mandato constitucional, que haga una rendición de cuentas, es decir, con la debida transparencia, y que ese indicador que hoy tenemos del indicador 143 de Transparencia Internacional en el índice de corrupción a nivel mundial, lo tendríamos que reducir por lo menos a la mitad. Pero también ese es un reto de todos los guatemaltecos. Adicionalmente, recordemos que el gobierno, normalmente hablamos del Ejecutivo, también hablemos del Legislativo. Los diputados se tienen que enfocar en hacer buenas leyes o en mejorar las leyes que están, en una rendición de cuentas que haga el Ejecutivo, es decir, en la fiscalización y en la intermediación. Pero hay que sacarlos de los negocios también, hay que sacarlos de las construcciones. Y por supuesto tenemos un sistema de justicia que está politizado, que está ideologizado, y donde hay una presa que el Ministerio Público al día de hoy tiene más de 1.200.000 expedientes. Ya sabemos. Bueno, entonces imagínate cómo está esa situación, ¿no? Porque puede ser peor. El usuario 7594 nos escribe: estamos desencantados de los partidos políticos, pero también del movimiento de la plaza, porque era una agenda para tomar el poder. Pero a pesar
a pesar de todo, voy a votar por el candidato que respete la vida, el matrimonio convencional, la libertad de culto, etc. Para mí, eso es primordial. Nos escribe también el usuario 9782. Qué buen invitado el que habla en el programa hoy sobre este tema. Lo que hay en Guatemala es corrupción y realmente no es tanto pobreza. ¿Qué opinará el invitado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? Bueno, tú mencionabas la vida, la libertad, la familia, el Estado constitucional de derecho, la propiedad privada, el fomento económico son sumamente importantes para el desarrollo de una sociedad con valores. Bueno, hay rutas que otros países han seguido. Por ejemplo, Chile siguió esa ruta y al día de hoy es sumamente exitoso. De hecho, es el único país en el mundo que está entrando, de América Latina, que está entrando ya a un ingreso por cada ciudadano, es decir, al ingreso per cápita. En los próximos 4 años vamos a hacer, y voy a dar un ejemplo de infraestructura, 6 obras de infraestructura importantes para el desarrollo del país. El anillo metropolitano, que abarca 8 departamentos, 50 municipios, terminar la franja transversal del norte, que va desde Huehuetenango hasta el Atlántico, la autopista en toda la litoral del Pacífico, terminar la autopista Pacífico-Atlántico, porque no podemos ir a 20 kilómetros por año, ¿verdad? Como vamos ahora en el Atlántico, una autopista desde Guatemala hasta Valle Nuevo para conectar con El Salvador y otra hasta para La Mesilla. Ok, esas son 6 obras concretas. ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo finaliza? Eso es lo que se tiene que medir para que cada día el gobierno de forma electrónica esté presentando los resultados por la internet. Las herramientas ya existen. Un partido que presente un plan de gobierno, ¿qué debería de tener? Porque, digamos, nos pueden pintar mil y unas cosas, un montón de cosas muy bonitas y soñadoras, pero en tu experiencia, ¿qué consideras que debería tener como pilares básicos un plan de gobierno de un partido? Entre otros elementos importantes, un presupuesto asignado, porque ningún partido presenta un plan de gobierno con presupuesto asignado. Tiene que tener claramente sus indicadores de medición, es decir, el tablero de comando al cual yo indicaba, y tiene que tener cómo lo va a implementar el equipo de trabajo al que tú te referías en el inicio, Luis Fernando, porque de lo contrario se puede quedar como un libro muy bonito que en la práctica solo lo van a almacenar y no se va a implementar. Pero basta. Ahora yo voy más allá en lo que hablábamos de un plan de gobierno. Nosotros tenemos que ir a un plan de nación. A eso es a lo que yo le llamo los grandes acuerdos para el desarrollo, donde en la próxima contienda se tiene que presentar cuáles son los grandes acuerdos de nación, cuál es ese plan de trabajo, el plan de gobierno para cumplirlo, pero el siguiente gobierno que se elija en el 2023, 2027, 2031, tiene que darle continuidad. Esa palabra continuidad es sumamente importante, porque no podemos ir 4 años para acá y los otros 4 años para el lado inverso, y los otros 4 años para atrás y luego para adelante. Ese es el camino que hemos seguido en Guatemala, y por eso es que no hemos avanzado. Te doy un indicador, de 1948 para acá, 70 años, el país solo ha crecido su economía en 1.2%. O sea, así no va el camino a ningún lado, no va el país a ningún lado. En el tema de carreteras, necesitamos 50,000 nuevos kilómetros de carreteras y solo estamos construyendo 200 kilómetros nuevos de carretera por el año. Claro. O sea que tendríamos que esperar 250 años. Eso es imposible. Sí, al ritmo que vamos, son 250 años para reconstruir todas las... Para terminar las carreteras que el país necesita. Es ahí donde necesitamos concesiones, necesitamos alianzas público-privadas, necesitamos tener la infraestructura que el país está demandando. Yo creo que los guatemaltecos no podemos esperar más. Querido amigo, 3043-8888, estamos con Luis Velázquez comentando acerca de la coyuntura nacional, el panorama político, y esperamos su comunicación. Envíenos un mensaje de texto o una nota de voz. Así es, y bueno, y esperamos que usted pueda ya hacer sus preguntas a través de las vías que ya nos decía Axel, y a través de Twitter. Ahí también puede usted interactuar con nosotros como Luis F. Galvez y AXL90. Así es, o en Facebook, www.facebook.com/VamosGuate. Buenísimo, así que vamos a una breve pausa musical y luego regresamos con más de esta entrevista con Luis Velázquez.
Estamos conversando aquí con Axel Beteta y Luis Velázquez acerca de lo que se necesita para que estas próximas elecciones podamos tener una mejor decisión y que usted lo comparta. Pues que la idea es que estos temas, Axel, que es que cuando usted llegue en la noche, pues ponga estos temas sobre la mesa en su casa y los discuta. Mira, yo creo que muchos de nosotros crecimos con un mal consejo, y era que en la mesa no se hablaba ni de religión ni de política. Y eso es lo que nos ha llevado a estar como estamos hoy, a que no hablamos, a que no discutimos, no dialogamos. El guatemalteco argumenta, pelea, no debate. Entonces, el tema al final es que nosotros como guatemaltecos nos hace falta mucho para ese encaminamiento político, pero la esperanza de ver más jóvenes y más organizaciones que se están sumando a los esfuerzos de ambos lados de las ideologías, de puntos más neutrales, pues es muy interesante. Agradecemos de verdad a la audiencia que se ha comunicado al 3043-8888. Nos han entrado muchos mensajes, pero usted no se quede sin enviar su mensaje o su nota de voz al 3043-8888. Tenemos alrededor de 27 minutos todavía para conversar aquí con Luis Velázquez. Y nos pregunta el usuario 5226. Hola, muy buenas noches. Una pregunta. ¿Qué tendría que hacer el presidente y su gabinete para que al final los proyectos no los esté bloqueando el Congreso Nacional y al final los ministros se queden sin ejecutar? Por ejemplo, obras público-privadas. Alguien más nos escribe, buenas tardes. Bueno, este es otro tema. Alguien más nos escribe por acá. Soy Carlos Arenas. Felicitaciones por el programa. Me pregunto, ¿por qué insistir en que el gobierno se involucre en la economía, la educación, la salud, cuando esto está más que comprobado y que solo empobrece a la población? Concretamente, el gobierno no debe nunca involucrarse. Yo dije hace un momento y lo ratifico, tiene que generar las condiciones. ¿Cómo? A través del cumplimiento de la Constitución Política de la República. El gobierno no genera un puesto de trabajo. Sin embargo, si hay reglas claras, se genera un Estado constitucional de derecho, hay gobernabilidad, hay seguridad, la inversión llega. Y si llega la inversión, se crean los empleos y se crean las oportunidades. Así de sencillo. Eso es lo que necesitamos hacer. Porque tristemente lo que ha pasado en los últimos meses y años es que se han espantado las inversiones. Guatemala está teniendo alrededor de $1.200 millones de inversión anual. Costa Rica, con menos de la tercera parte de la población, está teniendo 3.500 millones. Nosotros deberíamos de andar arriba de 5.000 millones. Así que quien genera los empleos es la persona, es la empresa. Claro, pero para ti, Luis, el problema, incluso diría yo, es tanto judicial en el sentido de, bueno, ¿qué certeza me da la Corte de Constitucionalidad que a mí como inversionista extranjero me va a proteger? ¿Verdad? ¿Qué beneficios incluso fiscales puede dar el gobierno a aquellos inversionistas extranjeros? ¿O no debería dar esos beneficios fiscales? Incluso, ¿qué herramientas puedo utilizar yo en Guatemala con mayor libertad? Por ejemplo, si yo quiero traer algún mecánico extranjero para que me vea las máquinas de la minera, por ejemplo, tengo que justificarlo ante el Ministerio de Trabajo y hacer una carta y todo lo demás. Entonces, el sistema en sí nos ahuyenta esas inversiones, y luego, aunado a que se suma al sistema las resoluciones judiciales que te vienen a matar la inversión. Es que cada negocio que haga una persona individual o jurídica en Guatemala, en ley, el Estado tiene la obligación de proteger el desarrollo de esa empresa, porque protegiendo esa inversión está protegiendo el trabajo de los guatemaltecos, está protegiendo los negocios que se generan con proveedores que son guatemaltecos, está protegiendo los ingresos del Estado con los impuestos que están pagando. Así de sencillo, no hay otra forma. Es ahí donde la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y todo el eslabón tiene que dar una certeza jurídica para el corto, para el mediano y para el largo plazo. ¿Qué ha pasado? A través de resoluciones que han habido en los últimos años, lo que ha sido es que hemos perdido inversiones, se han ido, hemos perdido empleos, hemos perdido ingresos. Entonces, el Estado tiene que recuperar su papel de dar la certeza jurídica a toda persona guatemalteca para su desarrollo natural y, por supuesto, para que haya los empleos y las oportunidades que cada familia necesita. Promover, fomentar el desarrollo de la familia guatemalteca es lo que lleva un Estado de Derecho con que cada persona tenga un trabajo digno para que ellos sean
los arquitectos de su propio destino. El usuario 7214 nos escribe: muy buen programa, buen invitado que demuestra amplia experiencia y líderes de esta naturaleza deben estar en los puestos de gobierno. Saludos desde Nevaj, Quiché. El usuario 8882 nos escribe: un presidente así necesitamos los guatemaltecos, un presidente que tenga visión y un plan. Muchas felicidades y muy interesante. Solo hay que ver entonces quién va a formar ese equipo de trabajo. Alguien más nos escribe, el usuario 5506, ¿qué piensa el invitado de que la mayoría de cambios que necesitamos los logremos cuando en primer lugar recuperemos nuestra soberanía como nación, haciendo un análisis de todo pacto, tratado y convenio con entidades supranacionales? En segundo lugar, no hacer más leyes, sino derogar todas las leyes que atentan contra nuestra economía, nuestra educación, nuestra salud y que nos tienen en la situación que estamos. Y en tercer lugar, reducir el gobierno a sus funciones propias, que recordemos son apenas seguridad, justicia y obras de infraestructura de buena calidad. Sí, tenemos alrededor de 20.000 leyes y normativas en todo el sistema de derecho en Guatemala. Fíjate, Luis, que hace como 6 años atrás, vamos a ver si 2012, se hizo un estudio y lo publicó el ex magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, Estuardo Gamalero, que eran más de 60.000 leyes vigentes, o sea, incluidos ordenanzas, reglamentos, o sea, estamos hablando de que tenemos un buen número de documentos que ordenan algo, ¿verdad? Sí, en ese sentido lo que tenemos que hacer es que se cumpla. En algunos casos hay que deslegislar, en otros casos hay que hacer una modificación, en otros casos hay que hacer una integración. Más leyes no significa que esto es mejor. Lo que hay que hacer es poner las regulaciones básicas para que el individuo se pueda desarrollar. Ahora, tenemos que trabajar con una visión de corto, mediano y de largo plazo. Y doy algunos ejemplos concretos. La ley de electricidad. En el año 96 estábamos en un 43%, por ejemplo, de electrificación. Hoy estamos llegando al 93%, gracias a Dios. Y con paneles solares podemos llegar ya al 100%. El tema de los teléfonos, estábamos dentro de los países que menos acceso telefónico teníamos. Ahora estamos el país que más acceso a teléfono celular tiene. ¿Qué nos falta? Nos falta la infraestructura, porque creando la infraestructura se generan las condiciones para poder ir a invertir al interior. Hoy, ¿qué incentivos hay de lo cual tú hablabas para ir a invertir al interior? Si no puedo llevar mi materia prima, no puedo transportar a mis trabajadores, si no puedo sacar mi producto hacia el exterior. Tenemos que reformar la educación. La educación nos tiene que dar un salto cualitativo hacia el siglo XXI y tenemos que dar nosotros un salto cuántico, como lo hizo Corea. En los años 40, los famosos tigres asiáticos, en los cuales está Corea, por ejemplo, sus indicadores macroeconómicos eran inferiores a Guatemala. ¿Qué hicieron ellos? Se enfocaron en infraestructura, en educación, en el recurso humano, en la generación de empleo y en la certeza jurídica. Y ahí están los resultados. Entonces, esa es la ruta que nosotros tenemos que seguir como Guatemala. Ahora, se necesitan planes, pero como ya se dijo ahí uno de los oyentes que decía, se necesitan los mejores equipos de trabajo, el mejor recurso humano. Es ahí donde gente joven, como tú, Axel, y gente doblemente joven, como Luis Fernando y yo, tenemos que participar. Es decir, que ahora no hay que tenerle miedo entrar a la administración pública, no hay que temer entrar a un proceso electoral, porque al toro hay que tomarlo por los cuernos, y donde participa la mejor gente, pues obtiene los mejores resultados. Ya basta de un sistema político corrupto, donde los políticos básicamente utilizan a los partidos como una maquinaria electoral, donde ganan y se olvidan de lo que dijeron. Eso es lo que no funciona. Cuando tú estuviste en gobierno, como ministro de Economía y en otras funciones, no habías ejercido política, digamos, fuiste invitado a integrar los gabinetes de gobierno. En las dos oportunidades, yo estuve del 2008 al 2012, estuve por invitación, no hice política. De igual forma estuve parte del 2016 y el 2017, no hice una campaña política, no estuve en ningún partido para poder llegar a los puestos, fue por invitación. Y es ahí donde los partidos políticos se tienen que enfocar en atraer a un recurso humano calificado, experto, y que tenga valores para hacer todo con honestidad, que eso es lo que está necesitando la administración pública. El usuario 8523 nos escribe:
No sé si mi percepción es la errónea, pero cuando yo estudié los poderes del Estado, se habían creado estos para equilibrar el uso del poder y que no una persona impusiera y perjudicara al pueblo. Pero ahora veo que estos tres poderes del Estado se ponen de acuerdo entre sí y pasa que no hay un ente fiscalizador, todos hacen su fiesta de corrupción, se ponen de acuerdo entre ellos para beneficiarse y el pueblo pierde. Bueno, otra vez, aquí tenemos que regresar a las bases. La Constitución es muy clara, poder legislativo, ejecutivo y de justicia. Y obviamente hay un jefe de Estado, que es el presidente de la República. Los tres tienen una independencia en las funciones de su competencia. De igual forma, los alcaldes, de lo cual no hemos hablado, ni de los gobernadores, los alcaldes tienen una autonomía municipal en las funciones de su competencia. Pero todos tienen que regresar al marco de la ley, porque nadie debe de ser superior a la ley. Pero también aquí hay un tema que nos debe hacer reflexionar como ciudadanos. Tenemos que involucrarnos más, tenemos que estar más cerca de la administración pública, tenemos que pedir más rendición de cuentas. Hoy existe la tecnología de la información, están las redes, está la internet, de tal forma que todas las instituciones deberían de tener su información al día para que cualquier ciudadano la pueda consultar. Doy algunos ejemplos. La Universidad de San Carlos, por ejemplo, no tiene implementada el sistema de contabilidad integrado del Estado, el 5IN, y eso que tiene el 5% de los ingresos corrientes del Estado. ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Por qué los ciudadanos no exigimos? Entonces hay que exigirle rendición de cuentas a los 340 alcaldes, a los 22 gobernadores, al organismo legislativo, al judicial, al ejecutivo, a las entidades autónomas, semiautónomas, centralizadas, descentralizadas. Toda aquella persona que reciba un centavo del dinero público debe de rendir cuentas permanentemente. Nuestras redes sociales están ahí a través de Twitter. Usted puede encontrar a Luis Velázquez Q. Ahí está, puede seguirlo usted, más de sus ideas. Axel AXL90 y Luis F. Galvez. Luis, ¿qué planes hay para el futuro? Digamos, ¿sigues trabajando en la gestión? ¿Sigues haciendo acciones para el beneficio del país? ¿Cuáles son los planes a futuro? Bueno, hemos acumulado ya una experiencia en la administración pública sin haber llegado por un partido político, sin haber llegado por una campaña establecida. Gracias a Dios he sido invitado. He manejado miles de millones de quetzales en la administración pública, tengo mis finiquitos y gracias a Dios hemos salido bien con excelentes resultados. Cuando fui ministro de Economía crecimos 4.2% la economía, y eso que veníamos de una recesión. En los 4 años me tocó que darle seguimiento a más de 6.500 millones de dólares de inversión, y ahora en mi gestión, que terminé el año 2018 en enero, en el Crédito Hipotecario Nacional, en 21 meses tuvimos, a través de un trabajo en equipo, los mejores resultados de los últimos 30 años, donde subimos una utilidad neta sobre patrimonio de 6.89 a 15.23. Mi experiencia en responsabilidad social y empresarial, tú lo decías, tengo mi propio programa de televisión, ahora ya están mis hijos involucrados, fui presidente de empresarios juveniles, soy fundador de la Red Global de Empresarios Indígenas, doy conferencias ad honorem, en fin, ha llegado el momento de ver más hacia el país en forma integral. Y ahora que se acerca un proceso político, hemos sido invitados por distintos partidos, por 24 partidos en concreto. 2 de ellos pues nos encontramos en el camino y finalmente tendremos que tomar una decisión para involucrarnos en las grandes decisiones nacionales. Luis, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de programa para hablar sobre el panorama electoral. Y específicamente hablabas de la ley. Y bueno, ahorita tenemos cambios en las reglas del juego para las elecciones. Entre esos el número de vallas que se pueden utilizar, dónde se puede pautar, incluso todo el tema de la campaña, el tiempo que puede durar la campaña. ¿Qué opinión te merece al respecto de todos estos cambios de reglas? Bueno, como ciudadano tengo muchas preocupaciones y de una forma resumida. Primero, es una ley que no responde a la democracia que necesita el país. Es cierto que hay 27 partidos políticos, sin embargo, tiene una serie de limitaciones y de candados
tanto así que el presidente del Congreso de ese entonces dijo que las instrucciones las recibía en inglés. El otro aspecto es que hay una normativa muy rígida. Tú ya mencionabas algunos casos. ¿Cómo es posible que con 12 vallas se pueda dar a conocer las propuestas políticas o los mensajes clave o promocionar a los 340 alcaldes, a los 160 diputados y al binomio presidencial? Es imposible. 12 vallas por partido. 12 vallas por partido. Imagínense ustedes, cuando son 33,000 comunidades, 340 municipios. El otro aspecto, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en el año 2019, estemos haciendo una campaña como con las herramientas de 1950? Todo el mundo permite la utilización de redes sociales, sin embargo, no se permite la pauta en las redes sociales. El otro aspecto importante, hubo una restricción muy fuerte para que los medios de comunicación, concretamente la radio, la televisión y los medios escritos participaran, donde se les pone que deben, oigan este término, deben, es decir, mandatoriamente, dar un producto a el 20% de su valor total, es decir, abajo de sus costos. Entonces, ahí hay una intervención del Estado. Eso no es correcto, yo no lo he oído en ningún país del mundo. Otro aspecto que hay que resaltar, los gastos de movilización del día de las elecciones no están sujetos al techo de campaña. Entonces eso quiere decir que esto favorece a alguien que tenga recursos oscuros y que vaya a hacer una movilización a lo que se le llama acarreo. Pero pongo un ejemplo concreto. El domingo decían en la contienda donde gana el presidente Bukele en El Salvador que su inversión en la campaña fue más de $9 millones. Y aquí el techo de campaña es alrededor de $3,5 millones. Entonces, donde tenemos una población 3 veces más que en El Salvador, donde una extensión 5 veces más grande que El Salvador, y aquí tenemos la tercera parte en inversión. Entonces, tú ves que ahí hay limitaciones. El tema de los foros. ¿Cómo es posible que se esté regulando y que tienen que estar los 27 candidatos? ¿A qué hora van a poder opinar? Pero también el tiempo de campaña es sumamente corto, solo son 3 meses de campaña, cuando en realidad debería de ser 6 meses. Pero esto va en contra de todos los problemas que están preocupando a los guatemaltecos, porque ahora es cuando más se debiera debatir, cuando más se debería de conocer los planes de gobierno, las propuestas, involucrar a la población. y más habría que involucrar a la población. Entonces es ahí donde los medios de comunicación, y los felicito y les agradezco a ustedes por traer este tema, que hay que darle prácticamente todos los días, todas las semanas y el tiempo que queda. Toda la cobertura. Pero mira, Luis, de cierta forma lo que comentas parece como si fuera esas licitaciones que saca el Estado que son diseñadas para una persona en específico. ¿Será que estamos viviendo algo así con estos cambios de reglas? Bueno, esta ley y las reglas dejan muchas preguntas. Hay más preguntas que respuestas. ¿A quién obedece? ¿A quién favorece? ¿A quién están tratando de beneficiar? Eso seguramente habrá muchas respuestas. Lo que yo puedo decir abiertamente acá es que no favorece la democracia, que no favorece a los guatemaltecos, que no favorece escuchar las propuestas. El derecho de estar informados es un derecho constitucional. Ahí está vedando ese derecho. Entonces, cualquier ciudadano que quiera votar y escoger su mejor opción va a tener muy poca oportunidad porque no va a poder ver en la televisión, no va a poder escuchar en la radio, no va a poder ver en las redes sociales todas las propuestas. Entonces hay una limitación. Ahorita sí se puede, digamos, escuchar publicidad del partido invitándose a la afiliación. Eso sí se puede hacer. Únicamente partido tal, afíliate. Okay. Eso es todo lo que se puede hacer. Pero decir nuestro plan de gobierno va en el área A, el área B y el área C, no se puede. Eso es lo más importante. Claro. Entonces es ahí donde la gente se empieza a poner apática. Ahora, del problema, la oportunidad. Los guatemaltecos nos caracterizamos que siempre salimos adelante ante cualquier adversidad. Salimos adelante en el terremoto de 1976, salimos adelante con Mitch, salimos adelante en lo que pasó en el año 2015. Ahora yo quiero hacer una invitación a los jóvenes, a los adultos, a la gente de la tercera edad,
que se empadronen. Hoy es cuando más hay que empadronarse, porque hay más de 2.100.000 personas que no se han empadronado. El plazo está por vencer en febrero, entonces hay que empadronarse. Hay que actualizar sus datos en el RENAP. Hay que escuchar, hay que ver en las redes sociales, en la internet, cuáles son las propuestas, con todas las limitaciones que hay. Y hoy hay que salir a votar. En la contienda del año 2015 asistimos alrededor del 68% de la población, que es un indicador importante, superior a muchos países de Europa. Pero yo invito a que ahora salgamos a votar, y qué mejor si fuera el 90% de la población. Por supuesto ya en ley, cuando estemos ahí, y que busquemos las mejores opciones. Y qué mejor si se busca la opción que más convenga a toda Guatemala, que convenga a cada ciudadano, pero por sobre todo que fomente la familia, la vida, los valores, el liderazgo positivo, el emprendimiento, la empresarialidad, que dé certeza jurídica. Claro. El usuario 3211, que es la familia Sánchez Hernández, dice: buenas tardes, Chile no es tan buen ejemplo. Chile primero acabó con la pobreza y luego logró hacer lo demás. Entonces, primero es atacar la pobreza y obviamente la pobreza extrema. Alguien más nos dice aquí, en serio, Chile, ellos tienen la agenda globalista y han aprobado todo lo que es en contra de los valores guatemaltecos. Alguien más nos escribe por acá. El tema de los partidos políticos es que los partidos políticos deben ser privados. El gobierno no debiese meterse en esos temas. Pues cuando el gobierno interviene, todo lo que hace es echarlos a perder y obviamente los politiza. Alguien más escribe, es increíble lo que están haciendo. ¿A qué horas pasó toda esta modificación de las leyes del Tribunal Supremo Electoral? Y nosotros los guatemaltecos no nos dimos ni cuenta. Eso merece una protesta pacífica. Pareciera que estas condiciones son para favorecer a un candidato que no ganó en 2 elecciones anteriores y realmente es inaceptable. La prensa también tiene una parte de responsabilidad por no informar adecuadamente este desastre. Y esto me lleva a la pregunta, Luis, digamos, hablando del caso de Chile, porque tú hablaste de cosas muy puntuales en el caso del tema de seguridad. En tu línea, ¿cuál es tu línea de pensamiento? Yo creo en una economía social de mercado. Creo en el emprendimiento, en la empresarialidad, creo en la capacidad de la persona, creo en la familia, que es la base de la sociedad y donde se deben de nutrir los valores, el liderazgo. Yo nací en una familia de emprendedores, soy una 5ª generación, mi tatarabuelo materno llegó en 1841 a Cuevaquiché y nos enseñaron el valor del trabajo. Yo acompañaba a veces, cuando no habían clases, a mi abuela al campo. Y íbamos a las 4 de la mañana, aprendimos a ordeñar, íbamos a ver cómo se producía la panela, el corte de caña, etc. Entonces, creo en que la capacidad de los guatemaltecos, somos gente trabajadora, somos gente emprendedora, somos gente honesta. Y tú lo ves con los migrantes. El 99% de los migrantes guatemaltecos en el exterior están haciendo un trabajo excelente. Entonces, dándole espacio a la persona, el Estado debe hacer únicamente las funciones constitucionales. Debe tener instituciones fortalecidas que funcionen para lo cual fueron creadas, que funcionen de una forma transparente y que den un excelente servicio a toda la población. Eso es básicamente. Alguien más nos escribe aquí, ¿qué es economía social de mercado? Me parece que esos dos términos son diferentes y son excluyentes. Al contrario, son complementarios, son incluyentes. La economía social de mercado nace en Alemania y está concebida como la tercera vía, es decir, que no es un capitalismo total y tampoco es un socialismo, donde se encuentra la necesidad de toda la población, pero también se encuentra la capacidad del ingenio, de la inventiva, de la innovación, del emprendimiento y la empresarialidad. Es donde se constituye un Estado que fomenta un Estado constitucional de derecho, que da gobernabilidad, que da seguridad, que atrae inversiones para que las personas creen sus empresas, creen los puestos de trabajo y las oportunidades, y el Estado únicamente interviene en los temas donde sea estrictamente necesario. Entonces doy un ejemplo rápido. Las grandes carreteras las deberíamos de construir a través de alianzas público-privadas. Así lo ha hecho el mundo, así lo hace Israel, así lo ha hecho Corea, así lo está haciendo México, Pues Estados Unidos. ¿Cuántos años? 200. 250. Sin embargo,
hay comunidades rurales donde ahí necesita la intervención del Estado en las carreteras hacia las pequeñas comunidades. Creo que más claro. Pues gracias a Luis Velázquez, quien hoy estuvo compartiendo con nosotros. Luis Velázquez, su línea ahí en Twitter, Luis Velázquez Q. Luis, no sé si algo más que quisieras complementar para que nuestra audiencia pueda estar enterada de quizás planes que hay para el futuro o algo que quisieras aprovechar. Agradecerles a ustedes, Luis Fernando, Axel, un saludo a nuestro amigo Eduardo también, que lo mandaron de comisión ustedes, a saludar a toda su audiencia nacional e internacional y decirles que renovemos la fe, que sí tenemos capacidad los guatemaltecos para construir un mejor país, que tenemos ahora una oportunidad de devolverle la capacidad de soñar a toda Guatemala, de que sí se puede, de que ahora viene un proceso electoral complicado, como ya lo indiqué, pero es ahí donde nosotros los guatemaltecos le vamos a dar una muestra al mundo de que pese a todas las limitantes, vamos a salir airosos, de que vamos a elegir a la mejor opción que tenga la capacidad de rescatar, de reencauzar y desarrollar a Guatemala. Eso se logra con la participación ciudadana, se logra en ley. Hemos hecho historia muchas veces y ahora vamos a hacer más historia de la buena, que busquen a los partidos que hagan las mejores propuestas, a los candidatos que muestren experiencia, que muestren los equipos, y qué bueno que ya más de 15 partidos presentaron sus candidatos presidenciales. De hecho, el próximo domingo el Partido Unidos tiene su Asamblea Nacional Extraordinaria, donde va a presentar a su binomio presidencial, a sus 160 propuestas de candidatos a diputados para el Congreso, a sus 340 candidatos a alcaldes y corporaciones. Así que Dios nos dé la sabiduría para elegir la mejor opción y la gente que realmente trabaje por el desarrollo de la familia guatemalteca y por amor a Guatemala. La usuario 9815 nos escribe: hola, soy salvadoreña y fui a votar el domingo, pero puedo decirles que si bien es importantísimo conocer las propuestas de campaña, sí puedo decirles que el candidato que ganó no se presentó a ningún debate, no hizo ninguna propuesta, su campaña la basó en temas como el pantone de su bandera, violó la ley haciendo una conferencia de prensa faltando 1 hora para que cerraran las urnas. En resumen, la gente no vota por la mejor propuesta, sino por el más popular. Nos vamos. Así que, querida audiencia, gracias por su comunicación, como bien lo dijeron varios de nuestros radioescuchas, y usted, amigo oyente, muy buen programa. Gracias a Luis Velázquez por su participación también aquí. Y bueno, lo esperamos el próximo martes a las 5:30 para seguir hablando sobre el panorama electoral y para seguir hablando de la coyuntura nacional. Recuerde que este es un año donde podemos ayudar a hacer historia en Guatemala. Y nosotros, que tenemos una fe en Jesucristo y somos la sal y la luz de la tierra, tenemos que actuar para una Guatemala mejor. Así que en nombre de toda la producción, ahí de Jeff en los controles, gracias a Luis Velázquez por haber participado con nosotros. Ahí lo puede encontrar en redes sociales y puede buscar más de su información y de sus próximos planes. Y en nombre también de Eduardo Mácamas, de Axel Beteta, mi nombre es de Luis Fernando Galvez. Como siempre, lo invito a que alce sus ojos a los cielos y vea de dónde viene su ayuda, su socorro, la cual siempre, siempre, siempre vendrá de Dios, que ha hecho los cielos y la tierra. Hasta la próxima semana en otro programa más de Vamos Guate.